Durante décadas, Alemania ha sido la columna vertebral de Europa, el corazón de la UE, su economía más grande y un gigante manufacturero que produce 1 de cada 10 bienes del mundo. Pero este milagro económico, que alguna vez pareció inquebrantable, está empezando a desmoronarse. En Historia Líquida nos entusiastan las historias relacionadas con el dinero, economía y finanzas, por lo que tu suscripción, like, share o comentario nos ayuda a llegar a más gente. Ahora sí, te decía. Se espera que la economía de Alemania se contraiga por segundo año consecutivo. Las empresas alemanas están luchando por mantenerse competitivas. Volkswagen está considerando el cierre de fábricas en Alemania por primera vez en su historia de 87 años. El país parece encaminado a entrar en su tercer año consecutivo de recesión y más de 3 millones de personas se han quedado sin empleo. Pero en lugar de observar este declive, Berlín está haciendo una apuesta. Una apuesta de 500.000 millones de euros. El paquete de gasto más grande en la historia moderna del país, equivalente al 15% de todo su PIB. Para una nación construida sobre la prudencia y la disciplina fiscal, que nunca gasta más de lo que gana, nunca pide prestado más de lo que puede pagar, esto marca una ruptura radical. Ese principio ha sustentado el éxito de Alemania durante décadas, moldeando su reputación como el ancla económica de Europa, pero los tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. Si esta apuesta funciona, podría reavivar no solo la economía alemana, sino la de toda Europa. Pero si falla, no solo destruirá la reputación que Alemania ha construido durante décadas. Podría arrastrar a toda la economía europea en el proceso. Entonces, ¿cómo llegó Alemania aquí? ¿Y puede esta apuesta de 500.000 millones de euros realmente tener éxito? En la superficie, Alemania parece similar a otras economías desarrolladas. Tiene una población educada, una fuerte clase media y trabajadores adinerados. Pero en su núcleo, es fundamentalmente diferente. Por lo general, cuando la economía de un país crece, pasan de vender productos reales, como teléfonos o autos, a servicios como finanzas o asesoría legal. Pero Alemania es diferente. Aún exportan enormes cantidades de bienes manufacturados, principalmente a otros países europeos. Tomemos Wolfsburg en el norte de Alemania. La ciudad alberga la fábrica de autos más grande del mundo, donde más de 60.000 personas trabajan y casi 1 millón de vehículos salen de la línea de producción cada año. Esa sola fábrica produce más autos que todo el Reino Unido o Italia en un año entero. Alemania representa más de un cuarto de la manufactura de Europa y las exportaciones constituyen casi la mitad de su PIB, 3 veces la proporción de Estados Unidos y muy por encima de la de Francia o el Reino Unido. Esto significa que Alemania estaba constantemente trayendo más dinero a través de exportaciones de lo que podía gastar en importaciones, y ese dinero excedente fluía de vuelta al país, dando a las empresas enormes cantidades para invertir y, crucialmente, proporcionando al gobierno ingresos fiscales adicionales. Gracias a esto, el gobierno nunca necesitaba pedir prestado enormes cantidades de dinero para alimentar la máquina económica. Y aunque este método de crecimiento era mejor que el de muchas otras naciones, no estaba exento de riesgos. Si los países extranjeros dejaban de comprar productos alemanes, todo el modelo colapsaría. El país dependía efectivamente de la buena voluntad de extraños. Pero en lugar de intentar mitigar esto, el gobierno alemán decidió duplicar la apuesta. En 2009, aprobaron una legislación conocida como el freno de deuda, una enmienda constitucional que significaba que los gobiernos podían pedir prestado como máximo el 0.35% del PIB en un año. Para contexto, Estados Unidos regularmente pide prestado a tasas de más del 5% al año, más de 10 veces lo que Alemania se permite. La idea era que, al comprometerse a mantener el endeudamiento bajo, no solo en el presente, sino en el futuro, el gobierno alemán podría fortalecer la confianza de los inversores en la economía del país, bajando aún más las tasas de interés. Y por un tiempo, esto funcionó. De 2010 a 2019, el PIB de Alemania creció casi 25%, superando a la mayoría de Europa. La economía del país parecía inquebrantable. El desempleo había caído por debajo del 5% y consistentemente generaban superávits comerciales de más de 200.000 millones de dólares cada año, más que cualquier otra nación en la Tierra. Para este punto, Alemania se había convertido en sinónimo de confiabilidad y precisión. Desde la puntualidad de sus trenes hasta la ingeniería de sus autos, todo reforzando la sensación de que la economía era la columna vertebral del proyecto europeo. Haría falta una serie de choques económicos sin precedentes para descarrilar la economía alemana. Pero a partir de 2020, eso es exactamente lo que empezó a suceder. Primero vino el COVID. Mientras los países se embarcaban en lo que se convertirían en meses de confinamientos, el comercio global se detuvo en seco.
Para cualquier país, esto causaría problemas económicos importantes. Pero para Alemania, que dependía de manera única de vender sus bienes en el extranjero, fue desastroso. En solo unos meses, las exportaciones alemanas cayeron alrededor del 10%, eliminando más de 100.000 millones en ingresos comerciales. La industria automotriz fue golpeada especialmente duro y la producción de autos cayó casi un cuarto en 2020, y las ventas de autos alemanes en el extranjero bajaron a niveles no vistos desde la crisis financiera. Para finales del año, la economía de Alemania se había contraído casi 5%. Su peor desempeño desde la Segunda Guerra Mundial. Pero justo cuando el país empezaba a recuperarse, surgió una segunda crisis. La invasión rusa de Ucrania. De la noche a la mañana, las exportaciones a Rusia por valor de alrededor de 20.000 millones de euros desaparecieron. Y por sí solas, estas pérdidas podrían haber sido manejables. Después de todo, Rusia solo representaba alrededor del 2% de las exportaciones alemanas. Pero el problema era que Alemania dependía de Rusia para algo mucho más crucial que las exportaciones. Necesitaban su petróleo. Antes de la guerra, más del 55% del gas de Alemania provenía de Rusia, un recurso vital para alimentar acerías, plantas químicas y fábricas de autos que impulsaban la economía. Pero en semanas, las importaciones de gas ruso colapsaron 90%. Los precios explotaron, con los costos de electricidad subiendo casi 35% en solo un par de meses. De repente, fábricas en toda Alemania se vieron obligadas a cerrar, no por falta de demanda, sino porque simplemente no podían permitirse mantener las máquinas en funcionamiento. Poco a poco, la economía del país cayó en recesión. Para finales de 2024, el PIB de Alemania se había contraído por más de 200.000 millones de dólares. Para contexto, eso es suficiente para pagar todo su presupuesto de salud 6 veces. El país ha estado en recesión por más de 2 años consecutivos. Algo casi sin precedentes en el mundo desarrollado. Normalmente, cuando los países ricos enfrentan una recesión, los gobiernos se embarcan en enormes gastos para mantener la economía a flote. Eso es exactamente lo que sucedió durante el COVID, donde países como América gastaron un total de más de 5 billones de dólares. La premisa es simple. Al inyectar dinero en la economía, construyendo carreteras, financiando proyectos y pagando salarios, el gobierno pone efectivo de vuelta en las manos de la gente. Luego, esas personas gastan dinero en negocios, permitiendo a las empresas recontratar trabajadores y expandir la producción, ultimately reiniciando la máquina económica. Pero Alemania no podía hacer eso. Gracias a las estrictas reglas de deuda del país, estaba atrapada en este círculo sin una forma real de escapar. Incluso cuando el desempleo superó los 3 millones de personas por primera vez en décadas, el gobierno simplemente no tenía permiso para pedir prestado. Y justo cuando parecía que las cosas no podían empeorar, América prometió imponer aranceles del 15% a Alemania. Dado que este es el tercer socio comercial más grande de Alemania, habría sido un desastre. Y los modelos proyectan que esto habría restado otros 20.000 millones de euros a la economía del país. Al mismo tiempo, Donald Trump estaba presionando a Berlín para aumentar dramáticamente su gasto en defensa, advirtiendo que los compromisos de la OTAN ya no estarían garantizados a menos que Alemania alcanzara su objetivo del 2% del PIB. Dadas todas las otras crisis que enfrentaba el gobierno, alcanzar este objetivo habría sido imposible. Así que, con la espalda contra la pared, Alemania finalmente hizo lo impensable. En marzo de 2025, el gobierno rompió su regla más sagrada, el freno de deuda, y anunció un paquete de gasto de 500.000 millones de euros, el mayor derroche de gasto en toda la historia del país. El dinero estaba destinado a mejoras de infraestructura, proyectos de energía verde a través del Fondo de Clima y Transformación, y apoyo directo para industrias en dificultades y presupuestos a nivel estatal. Para un país que se había enorgullecido durante décadas de presupuestos equilibrados, esto no era solo otro cambio de política. Era una apuesta de último recurso para que Alemania se transformara lo suficientemente rápido como para evitar el colapso. Y en muchos aspectos, esta política tiene perfecto sentido. Los modelos predijeron que una inyección de este tamaño podría llevar el crecimiento del PIB de vuelta a territorio positivo en 2 años, potencialmente creando más de 1 millón de nuevos empleos y estabilizando los ingresos fiscales en el proceso. La idea era que, al gastar mucho a corto plazo en infraestructura, energía verde e inversión industrial, el gobierno podría impulsar el crecimiento y luego usar ingresos más altos para pagar la deuda más tarde. Por supuesto, gracias a décadas de gestión financiera prudente, el país ha disfrutado de una de las ratios de deuda a PIB más bajas en el mundo desarrollado. E incluso si agregara unos pocos miles de millones a su deuda, apenas haría mucha diferencia, ¿verdad? Bueno,
para casi cualquier otra economía, esto probablemente sería cierto. Y podría serlo para Alemania. Pero hay un factor más que lo hace mucho más riesgoso que para casi cualquier otro país. Toda la economía europea depende de Alemania como prestamista de último recurso. Siempre que países como Italia, España o Grecia enfrentan problemas financieros, Alemania tiende a actuar como su respaldo. El problema usualmente comienza cuando los inversores empiezan a deshacerse de, digamos, bonos italianos o griegos, lo que envía los costos de endeudamiento al alza y empuja a esos países al borde del default. Pero en lugar de dejar que la crisis se descontrole en el pasado, Alemania ha intervenido entre bastidores, proporcionando fondos para que estos gobiernos los usen y restabilicen su economía. Esta es básicamente la única razón por la que el bloque económico ha podido sobrevivir. Los inversores están dispuestos a prestar a las economías más débiles, no porque confíen en Roma o Atenas, sino porque asumen que Berlín intervendrá si las cosas salen mal. Por supuesto, ese sistema solo funciona realmente si Alemania misma es sólida como una roca. Pero con este nuevo paquete de inversión que podría costar alrededor de 500.000 millones, esa estabilidad podría empezar a cuestionarse. De hecho, ya estamos empezando a ver informes de inversores extranjeros reduciendo sus tenencias de bonos alemanes y agencias de crédito advirtiendo sobre posibles rebajas. Claramente es una estrategia insana y riesgosa, pero la verdad es que el país no parece tener muchas opciones. Las proyecciones estimaban que para 2026, el desempleo podría superar los 5 millones de personas y el PIB aún estaría estancado en crecimiento negativo. Para ese punto, el rol de Alemania como ancla financiera de Europa habría sido imposible de mantener. La masiva nueva inversión gubernamental podría, en teoría, prevenir esto. Así que, veamos cómo se puede hacer esto realmente. El paquete de inversión real se puede dividir en dos componentes principales. El primero y más grande es la infraestructura, totalizando alrededor de 300.000 millones de euros. Con este dinero, el gobierno planea expandir las redes de trenes de alta velocidad entre ciudades principales. La idea es que un transporte más rápido y confiable no solo ahorra tiempo a los commuters, sino que permite a las empresas conectar sus cadenas de suministro de manera más eficiente. Un fabricante de autos en Múnich podría coordinar la producción con proveedores en Frankfurt o Hamburgo casi sin problemas, impulsando masivamente la productividad. Y vale la pena notar que, a pesar de su reputación de eficiencia, Alemania ha invertido históricamente mucho menos en infraestructura que otras economías desarrolladas. Y esto ha significado que con los años, las grietas han empezado a aparecer. Actualmente, más del 36% de los puentes de Alemania en rutas oficiales necesitan reparaciones urgentes, uno de los niveles más altos en Europa. Y como está, solo el 30% del país tiene acceso a cobertura de banda ancha, menos de la mitad del promedio de la UE. El punto es que la infraestructura del país está en un estado lamentable, y el nuevo plan de gasto podría ir muy lejos para abordar esto. Luego está la segunda parte. Aproximadamente 100.000 millones se asignan directamente al Fondo de Clima y Transformación. Esto incluye planes para construir masivos parques eólicos offshore en el Mar del Norte, destinados a generar 6 teravatios horas de electricidad limpia cada año, suficiente para alimentar 1.6 millones de hogares alemanes. El gobierno también está gastando mucho en solar con el objetivo de aumentar su capacidad 5 veces antes de 2030. Todo esto en un intento de finalmente mitigar los efectos de la invasión rusa. A pesar de mejoras significativas, los precios de la electricidad en Alemania aún están muy por encima de lo que eran al inicio de la guerra. La idea es que si el país puede bajarlos a niveles normales produciendo más en casa, daría un impulso muy necesario al sector manufacturero del país y con eso potencialmente reiniciando la economía hacia el crecimiento. La buena noticia para Alemania es que programas como este han funcionado en el pasado. Después de la Segunda Guerra Mundial, Japón invirtió casi un tercio de su presupuesto en reconstruir carreteras, puertos y estaciones de energía. 2 décadas de casi 9% de crecimiento anual que convirtieron a una nación en ruinas en la segunda economía más grande del mundo. Pero la verdad es que Alemania enfrenta una realidad muy diferente. Japón estaba construyendo desde cero, donde cada nueva fábrica o autopista entregaba ganancias masivas. En un país altamente desarrollado como Alemania, esas ganancias son mucho más pequeñas, mejorando la infraestructura existente en lugar de construir cosas completamente nuevas. Y para empeorar las cosas, los beneficios de los nuevos proyectos tardarán varios años, si no décadas, en materializarse. Según el propio Banco Central del país, estos proyectos no se esperan que impulsen el crecimiento económico hasta al menos 2027. El problema con esto es que mientras tanto, el gobierno tendrá que pagar enormes cantidades de intereses adicionales sobre la deuda que han contraído para financiar estos proyectos.
Ya se espera que gasten alrededor de 40.000 millones de euros cada año solo para servir la deuda, lo que es el 8% de todo el presupuesto federal, casi lo mismo que lo que Alemania gasta en educación. Si los mercados no están confiados en que la inversión va a dar frutos, el costo solo crecerá. Un aumento de las tasas de interés de solo 2% costaría al país entre 25 y 30.000 millones extra cada año. Y aquí está la cosa, ya estamos empezando a ver que esto sucede. Los rendimientos de los bonos alemanes a largo plazo han subido a un máximo de 40 años, ahora rondando el 3%. Y si suben mucho más allá de eso, podría matar todo el proyecto antes de que siquiera despegue. En realidad, toda esta apuesta se reduce a una cuestión de timing. Si el gobierno es capaz de completar estos proyectos a tiempo, podría impulsar la productividad económica y calmar los mercados de bonos, entonces podría ser suficiente para sacar a la economía alemana de la recesión. Pero si los proyectos salen mal y se enredan en una cadena de retrasos y aumentos de presupuesto, entonces podría ser un desastre. Lo que hace que este momento sea tan importante es que es mucho más que solo un paquete de gasto. Es una repensada completa de cómo opera la economía alemana. Durante décadas, el modelo era simple. Mantener la deuda gubernamental baja y dejar que el sector privado haga el trabajo pesado y depender de las exportaciones para impulsar el crecimiento. Ese sistema convirtió a Alemania en uno de los países más ricos de la Tierra. Pero también la dejó peligrosamente expuesta a choques que no podía controlar. Ahora, el gobierno está invirtiendo ese modelo. En lugar de ser el garante de la disciplina financiera en Europa, Alemania se está posicionando como el impulsor de la inversión liderada por el Estado, apostando a que cientos de miles de millones en gasto público pueden reconstruir su economía desde cero. El resultado de esta apuesta no solo moldeará a Alemania. Servirá como un caso de prueba para todo el mundo desarrollado. ¿Puede la intervención masiva del Estado aún impulsar el crecimiento en economías avanzadas? ¿O probará que la era de los milagros liderados por el gobierno ha terminado hace mucho? La verdad es que nadie lo sabe. Pero lo que suceda en Alemania en la próxima década podría establecer el tono para la política económica en toda Europa. No olvides que tu feedback es muy importante para nosotros, porque nos permitirá mejorar nuestras siguientes entregas. Gracias por quedarte hasta el final.